Buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. Mi nombre es Susana Gómez Maldonado y antes que nada agradezco a Dios por permitirme estar en este lugar. Mi propuesta se titula Capacitación especializada para combatir la violencia y discriminación contra las mujeres. Esta idea que les traigo en este día es a base de experimentar la violencia día a día. Actualmente trabajo en el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Morelos y ahí he podido darme cuenta de las vivencias que vive cada mujer desde sus trincheras. Actualmente he podido experimentar a viva voz la violencia que han vivido mujeres y niñas. Es imposible quedarse callada ante tanta injusticia que sufren nuestras hermanas. Hemos avanzado, sí, en leyes y hemos visto que tenemos también en este momento el 5º Parlamento, pero hemos retrocedido en empatía y sororidad. Una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa, pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil. La violencia es un problema social, un acto que afecta a diferentes individuos de la sociedad, algunos en mayor medida que en otros. Y como mujeres tenemos todavía más violencia. Se produce en nuestra sociedad, pero sí tiene su causa y raíz definitiva en la situación de desigualdad estructural que todavía padecen las mujeres. En cuanto a comprender la violencia de género, características y modalidades, nos permite establecer con claridad que la violencia no es una manifestación y no es una cuestión biológica, sino de género. Como lo afirma la escritora María Luisa, no es la diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física, hombre, sobre el sexo más débil, mujer, sino que es una consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. En consecuencia, se forma una sociedad que ultraja y minimiza a la mujer. Con las décadas se han abordado diversas luchas importantes como forma de frenar la violencia. Sin embargo, es bien sabido que socialmente no está funcionando como debiera de ser. ¿Pero por qué no está funcionando? Porque hay violencia. Aún hay muertes de mujeres y niñas. Es imprescindible dar una solución a la violencia de género, a tantas muertes de mujeres. En México diariamente muere una mujer. ¿Por qué? Porque las autoridades correspondientes no llevaron a cabo su trabajo como debiera ser. Porque la mujer no demostró las suficientes pruebas de que era violentada. Es importante que las autoridades puedan dar soluciones rápidas y concretas donde la víctima pueda tener justicia. Y por favor, que haya personas capacitadas y sobre todo que esas personas puedan tener un poco de empatía. La violencia feminicidia se define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos en los ámbitos públicos y privados, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. Aquí tenemos un problema que necesita una solución. Entre las posibles soluciones a los problemas que enfrentamos con la violencia de género y sus modalidades son: aunque la ley penal de los Estados Unidos mexicanos define este delito, no se lleva a cabo como debe de ser. Y es que las condenas que se dan a los casos son pocas, por no decir inútiles. Las niñas y mujeres que han muerto en manos de hombres que nunca llegaron a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque fueron apadrinados por un político, por una persona de alto rango o por un sinfín de personas que los ayudan a salir libres. ¿Y dónde está nuestra justicia? ¿Dónde está la justicia para las mujeres que han muerto a manos de un hombre? Solo existe para quienes no tienen conocidos, porque la ley es muda y es sorda. Ya basta, cero impunidad al feminicidio. El feminicidio se debe de pagar con pena máxima.
Es imprescindible que para frenar la violencia hacia la mujer las penas sean más severas. Es importante que como diputados sean legislativos en las leyes contra la violencia hacia la mujer. Los asesinatos violentos de mujeres y niñas por motivos de género incorporados a las leyes de cada estado, cero impunidad a los agresores. Incorporar medidas para proteger y promover los derechos de las mujeres y niñas que son afectadas por múltiples formas de discriminación, estableciendo instancias correspondientes que se encargue de dar seguimiento a las víctimas después de iniciar un proceso legal, con la finalidad de determinar el estatus de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llega una persona a hacer una denuncia, pero no se da el seguimiento competente. ¿Por qué? Porque no hay personas capacitadas que las puedan guiar. Es importante establecer estancias de primer contacto capacitadas para evitar la revictimización, estableciendo organismos descentralizados para establecer políticas públicas sanas, a fin de que los presupuestos, objetivos y recursos estén enfocados en la perspectiva de género, con una estancia descentralizada que pueda tener sus recursos humanos y financieros enfocados al mismo objetivo. Buscar estrategias políticas públicas, mecanismos que ayuden a las estancias competentes para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niños y buscar personal con capacidades competentes con sus puestos. Establecer perfiles que ayuden a resolver los problemas de manera eficaz. Establecer perfiles que puedan funcionar, coordinar estancias municipales, estatales y nacionales para la ayuda de las mujeres, capacitar al personal para un buen trato y sensibilización en caso de una posible omisión de sus labores, sancionar de acuerdo a la ley. La violencia de género está presente a nivel mundial, arraigada por la sociedad y perpetuada por diversas estructuras sociales, enmarcadas por usos y costumbres donde se sobrevalora la masculinidad. Asimismo, se produce en un marco de desigualdad donde las víctimas son las mujeres. La violencia que es derivada de una cultura donde la lógica es la dominación, el sometimiento y la inferioridad de la mujer. En este sentido, propongo lo siguiente. Un punto de acuerdo y obvia resolución por lo que se exhorta a la persona titular del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para incorporar y vigilar la ejecución de un modelo integral de capacitación especializada para impartir a las personas servidoras públicas del Estado de Quintana Roo en materia de combate a la violencia y discriminación contra las mujeres del Estado de Quintana Roo. Esta capacitación especializada deberá ser impartida por el Poder Judicial a estancias correspondientes, como primer contacto, la Fiscalía y otras estancias correspondientes, a fin de garantizar un trato igualitario, libre de violencia de género y con un trato justo con perspectiva de género a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, crear y desarrollar mecanismos que puedan supervisar y evaluar las políticas públicas, los programas, estrategias de prevención y estancias para combatir la violencia contra la mujer y la niña. Cuando la política pública pueda ser sanada, podremos comenzar a eliminar la violencia de raíz. Mientras no sea sanada, no vamos a poder eliminar esa violencia. Intervenir normativamente la violencia frena la capacidad de ejercer los derechos y las libertades de condiciones entre mujeres y hombres, pero sobre todo es importante educar sin estereotipos y no tolerar ningún tipo de violencia. Debemos promover normas y conductas a favor de la igualdad de género y debemos sumar esfuerzos entre la sociedad y el gobierno para prevenir la violencia de género, promover la justicia libre y servicios integrales, el empoderamiento de la mujer y las niñas y la erradicación de todo tipo de violencia. No al perdón de una omisión, no a la falta de un servidor público y sobre todo no al perdón de un asesino.